Hoy es día 25 de septiembre del 2025. La lectura de la liturgia del día de hoy, el Evangelio es de Lucas, capítulo 9, del 7 al 9. En aquel tiempo el rey Herodes se enteró de que todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía: a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues tenemos aquí una pequeña lectura en la que nos está dando una información en la que el rey Herodes pues se dio cuenta de que Jesucristo era una personalidad ahí en la región, y que una personalidad no mundana y terrenal, sino una forma espiritual. Recuerden que el pueblo judío estaba acostumbrado de tener siempre dirigentes, pero también profetas, gente que estaba llegada a nuestro Padre Dios y que les decía su comportamiento estaba equívoco, su formato que estaban llevando como dirigentes mundanos, pues estaban en un error, y les decía qué es lo que tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer y por qué lo tenían que hacer conforme a lo que Dios había dispuesto al pueblo judío. Pero por desgracia, pues los gobernantes nunca querían hacerle caso a los profetas, ni a las indicaciones que Dios daba por medio de boca de los profetas. Qué raro, ¿verdad? En ningún país pasa eso, y en ninguna época. Hoy en día seguimos viviendo con lo mismo. Seamos o no seamos judíos, nuestros gobiernos hacen y deshacen, manipulan a la gente, la engañan a la gente, compran a la gente, y seguimos en la misma situación, ¿no? Y seguimos sobreviviendo por la gracia divina, por gracias a Dios. Sí, pues, independientemente de que tenemos unos gobiernos nefastos, pues seguimos adelante y continuamos, ¿no? Tenemos vida y estamos aquí escuchando esto y leyendo la palabra de Dios. Bueno, pues en aquel entonces el rey Herodes, que no es el rey Herodes el Grande, es el hijo, el señor Herodes Antipas, ¿sí? Es el que mandó a matar a Juan el Bautista. Primero lo metió a la cárcel y después le regaló la cabeza del Bautista a la sobrina, después de haberle bailado el día de su cumpleaños. No porque él haya querido, ni porque también la sobrina haya querido que le regalaran la cabeza del Bautista, ¿no? Herodes le había dicho: te doy si quieres la mitad de mi reino, pues imagínense. Pero la muchacha no le interesaba eso, sino le interesó obedecer a su mamá, sí, a Herodías, la esposa de Felipe, hermano de Herodes Antipas. Y vivía ya con su cuñado, Herodes Antipas, esta señora, pero en realidad Herodes Antipas estaba enamorado de la sobrina, no de la cuñada, ¿no? Pero bueno. Y como Juan el Bautista les había criticado su, este, su danza de estar juntos, y le decía que no podía tomar a esa mujer como esposa porque pues era su cuñada, hasta que se muriera su hermano, ¿verdad? Y pues la señora pues, estaba enojada, se enojaba por todo lo que decía Juan el Bautista. Entonces presionó a Herodes Antipas a que lo metiera a la cárcel. ¿Cómo la ven? ¿Verdad que sí jala más una mujer que una yunta de bueyes? Sí, no, pues, definitivamente eso, aquí y en China, aquí con los marcianos y los extraterrestres. Y no solo eso, sino que después, cuando fue el baile de la sobrina, el día de su cumpleaños de los Antipas, le dijo: te doy la mitad del reino, a lo que tú quieras. Le dijo: pues dame la cabeza del autista. No, pues cambió el semblante de Herodes Antipas. Él nada más lo quería tener en la cárcel, ¿no? Pero pues como lo había prometido delante de toda su corte, de todos los invitados, pues no le quedó otra. Pero vuelvo a reiterar, no fue porque la muchacha haya querido eso, sino que le hizo caso a su mamá. Su mamá le dijo: dile que te dé la cabeza del autista ya para que se calle. Cortándole la cabeza, pues ya no va a hablar. Después nos dice la historia que los discípulos de Juan fueron a enterrar su cuerpo
su cuerpo, pero no la cabeza. No sabemos en dónde quedó la cabeza de Juan el Bautista. Eso es algo impresionante, ¿eh? Pero bueno, ¿por qué les comento esto? Porque pues aquí Herodes se entera de los prodigios que estaba haciendo Jesucristo. Hay prodigios, ¿verdad? Uno que otro. Sí, pues había resucitado a Lázaro, había resucitado a un muchacho del pueblo de Naín, ¿sí? Había curado paralíticos, ciegos, sordos, cojos, y le había sacado el demonio a mucha gente. En una ocasión le sacó el demonio a un joven y le preguntó antes de sacar el demonio, le dijo, ¿cómo te llamas? Y le dijo el demonio, somos una legión. Una legión son 6,000 demonios. También curó a María, la de la tierra de Magdala, sí, que vulgarmente le decimos Magdalena. Todas las mujeres que se llamaban María, de ahí de ese pueblo de Magdala, pues eran Magdalenas, ¿no? Y a ella nada más le sacó 7 demonios, poquitos, 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 7. Ahora dice nuestra institución que eran los 7 pecados capitales: la soberbia, la avaricia, la ira, la envidia, la gula, la pereza, ¿sí? O sea, bueno, pero hizo muchos prodigios nuestro Señor. ¿Se acuerdan que le dio de comer a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños? Y que sobraron 12 canastos de pan. Y en otra ocasión le dio de comer a 4,000 hombres, también sin contar a mujeres y niños. Y en esa ocasión sobraron 7 canastos de pan. ¿Sí? ¿Se acuerdan de todo eso? Muchas cosas hizo nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la primera, ¿cuál fue? Que convirtió el agua en vino en una fiesta ahí en Caná de Galilea. Fue invitada a su mamá y él, y se llevó a toda su banda, ¿no? A todos sus discípulos se los llevó, ¿no? Y se había acabado el vino y María le dijo, hijo, ya se les acabó el vino. Y dijo Jesús, ¿yo qué tengo que ver con eso? Pues si no, yo tengo carpintería, no una vinatería. Si no, eso no lo dijo, ¿no? Pero bueno, yo le estoy diciendo eso en una forma de payasada, ¿no? Todavía no ha llegado mi hora. Y María le dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. ¿Se dan cuenta cómo María nos menciona exactamente que hay que obedecer a nuestro Señor Jesucristo? En lo que Él nos diga, no lo que diga María. Pero Jesús le hizo caso a su mamá. Ah, es otra cosa que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Obedecer a nuestros padres, ¿no? Ajá, sí, cómo no. Y convirtió el agua en vino. Bueno, hizo muchos prodigios nuestro Señor Jesucristo. Muchos. Es más, cuando murió, ¿qué creen que pasó? Pues ya saben ustedes, ya lo leyeron, ya lo escucharon. ¿Sí? Se oscureció el lugar 3 horas. Se oscureció como si fuera de noche. No, un eclipse no dura tanto. Una tormenta de arena no dura tanto. ¿Sí? Es un fenómeno que se dio ahí. Y aparte de que se oscureció 3 horas cuando muere nuestro Señor Jesucristo, tembló, no sé, pero ha de haber sido un temblor, un terremoto de más de 8 grados centígrados, ¿no? Se abrió la tierra, ¿no? Mucha gente sufrió las calamidades del terremoto. Y se partió la vela el velo del templo donde estaba resguardado pues el, la palabra de Dios ahí en el templo de Jerusalén, ¿no? Dirán ustedes, ay, pues se rasgó el velo, pero era un velo que tenía como 4 centímetros de espesor, no era una tela delgada, hermanos, ¿eh? Y era bastante alta, ¿no? Como 15 metros de altura. Pero lo más impresionante de todo esto, cuando resucita nuestro Señor Jesucristo, bueno, antes de resucitar, cuando muere, ¿sí? Cuando muere nuestro Señor Jesucristo, salieron varios muertos de sus tumbas, gente justa que había muerto. Si no, se muere la gente justa y la que no es injusta, la que es injusta también, ¿eh? Todos se mueren, todos nos vamos a morir, todos, buenos y malos, ¿no? O sea, no, bueno, dice que los buenos no se mueren, ¿no? Pues en ese momento resucitaron muchos hombres justos y regresaron a sus hogares. Claro, después se volvieron a morir, ¿no? ¿Qué onda, no? Morirse una vez y después volverse a morir. Enterrarlo una vez y después volverlo a enterrar. Ay, no, qué horror. Bueno, pues todas esas cosas pasaron. Yo sé que ya las leyeron, ya las escucharon, ¿no? Sí. Bueno, pues aquí Herodes Antipas había escuchado muchas cosas que hacía nuestro Señor Jesucristo en vida, ¿no? Y escuchaba lo que decía la gente, que era Juan el Bautista que había resucitado. Pues Herodes Antipas dice, pues ¿cómo va a resucitar? Pues, no inventes, o sea, no existe la resurrección. Va a haber la resurrección, pero el día del fin del mundo, porque eso lo decían, ¿no? Lo sabían todos los judíos, ¿no? El fin del mundo, no ahorita. ¿No?
¿Y cómo va a ser Juan? Pues si yo le corté la cabeza, ahí tengo su cabeza ahí guardada ahí. Por eso les digo, quién sabe dónde quedó la cabeza de Juan el Bautista. Otros decían que era Elías, ¿no? ¿Se acuerdan que Elías se desapareció en una carreta de fuego jalada por caballos? No, no era un ovni, no, no, no. Nos hubieran dicho, ¿eh? En las escrituras nos hubieran explicado eso, de que era una cosa redonda, ¿sí? Como un plato, no sé, y que vino y se lo llevó, no, pero no, muy claramente nos dice que era una carreta jalada por caballos y de fuego, una carreta que estaba lanzando fuego y que se llevó a Elías, lo agarró y que se lo llevan, ¿no? Pues es una cosa de veras increíble, no lo podemos creer así, o sea, nunca hemos visto algo parecido, ni por un mago hoy ilusionista, ¿verdad? Pues no, no lo hemos podido ver eso, ¿no? Es algo increíble, ¿no? Y dicen como Elías se fue, pues así va a regresar, algún día va a regresar, y lo estuvieron esperando días, meses, años, y pues ya siglos y milenios, y no regresa. Entonces, cuando estaba diciendo la gente, pues es que a lo mejor ya regresó Elías y es él, mismo Jesús dijo, ya Elías ya regresó y ustedes no lo entendieron, como diciendo Elías era Juan, Juan el Bautista era Elías. Si no es que hubiese reencarnado, ¿no? Sino que hizo Juan el Bautista preparar el camino del Señor, preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Empezó a preparar a la gente a que se arrepintiera y se reconciliara con Dios. Y los bautizaba con agua, pero les decía, atrás de mí viene uno que no soy digno de desatarles las sandalias, pero él los va a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta de eso? Sí. Vino a preparar el camino, a prepararle discípulos. De hecho, sabemos que Andrés y Felipe habían sido discípulos de Juan el Bautista y después fueron apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Andrés, el hermano de Simón Pedro. Y Felipe, el amigo de Natanael, el que mal llamado Bartolomé, otro apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Pues lo mismo fue con Elías. Elías vino a preparar el camino y dejó a Eliseo para llevar a cabo cosas grandiosas en aquel entonces al pueblo hebreo, en aquel entonces israelí. Lo pueden estudiar, lo pueden leer ahí en el Antiguo Testamento está. Y entonces pensaban que era Elías que había regresado, ¿no? Viendo todos los prodigios que hacía nuestro Señor Jesucristo. Otros decían, no, pues es alguno de los profetas que resucitó, ¿no? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, ¿sí? Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Les acabo de mencionar todos los profetas que tenemos en el Antiguo Testamento, los 12 profetas menores y los 4 profetas mayores. Pues no, no era ninguno de ellos. ¿Se acuerdan que Jesucristo cuando sacaba el demonio, el demonio de las personas, los demonios les decían, ¿qué quieres con nosotros, hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos? Y Jesús lo sal, fuera de aquí, órale, sacarra. ¿Eh? Pues sí. No quería que le dijeran y que escuchara a la gente que era el Mesías, el Hijo de Dios. En una ocasión, pues sí, le preguntó, y ustedes, a los apóstoles les dijo Jesucristo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? No, pues, y Pedro dijo, ¿tú eres el Hijo de Dios, el Mesías? Pues sí, porque ya lo había escuchado mismo del cielo, de Dios mismo. Y Jesús le dijo, nadie te lo ha dicho, ningún ser humano te lo ha dicho, mi Padre Dios. ¿Cuándo se lo dijo a Pedro en la transfiguración, se acuerdan? Cuando se transfiguró Jesucristo en un color muy blanco y se apareció Elías y Moisés. Y se escuchó una voz que dijo, este es mi hijo amado al que tengo las complacencias, síganlo. Y lo escuchó Pedro y por eso le dijo a Jesús, tú eres el Mesías, eres el Hijo de Dios. Sí. Y en otra ocasión también se lo dijo a los discípulos, ¿no? Pero bueno, sigue diciendo aquí, pero Herodes decía, a Juan yo lo mandé decapitar, ¿quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de conocer a Jesucristo, pero pues curiosidad, ¿no? Pues, ¿qué onda, no? Pues bueno, esta lectura ya la acabamos de leer, ya la acabamos de escuchar, pero ¿cuál es el mensaje que nos da doctrinal y teológico, ¿no? Sí, porque pues tenemos que entenderlo, ya lo entendimos de una manera literal, ¿no? Ay, no, pues qué bonito, ¿no? Qué bonita explicación, ¿no? Sí. Pues debemos de entender que Jesucristo es el Salvador. Nos vino a salvar de nuestro distanciamiento hacia Dios, que es nuestro pecado. Eso es pecado, ¿eh? El estar en ausencia de Dios. Todo cuando haces algo que el Señor te dice que no lo debes de hacer porque es estar en contra de tu propio beneficio, de tu propia felicidad, ¿sí? Porque muchas veces pensamos que ofendemos a Dios. No, pues a Dios no lo vamos a ofender. ¿Cómo lo vamos a ofender si Dios es todopoderoso? Pues no.
Si lo ofendiéramos, entonces no es poderoso, no es todopoderoso. Pues sí, porque lo ofendemos, ¿no? Bueno, eso es lo que nos ha enseñado la doctrina institucional de nuestra iglesia, ¿no? De una manera, ¿no? Ya hoy en día deberían de cambiarle y ya decirnos la verdad de las cosas, porque con la actualidad que tenemos, que ya podemos leer la Sagrada Escritura, estudiarla, investigarla, interpretarla, y ahora con tantos medios de comunicación y con tanta tecnología, ¿no? Pues ya es muy difícil que nos quieran persinar. Sí, ¿no? Pues sí, o santiguar, o signar, porque son tres cosas diferentes, ¿eh? Signar, persinar y santiguar. Sí, no es lo mismo, ¿eh? Y bueno, y después si quieren les explico eso. Entonces, bueno, pues aquí el mensaje es que debemos nosotros de entender que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, es nuestro hermano y gracias a Él le podemos decir a Dios, Padre. Y de hecho nos dijo, cuando hagan oración digan Padre nuestro. No dijo Padre mío, dijo Padre nuestro, o sea, de todos. Padre nuestro que estás en el cielo. Aunque sabemos que Dios está en todas partes, ¿no? Pues estamos hablando de un cielo, es el lugar donde está totalmente Dios, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Que su nombre siempre sea de una manera muy elocuente y muy perfecta y no lo usemos de una manera coloquial, ¿no? Bueno, y nos dejó muchas cosas nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos de entender aquí, ¿no? Que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Y no debemos de confundirlo ni decir que, como los árabes, ¿no? Dicen que Jesucristo pues es un profeta. Los judíos también, sí, salió de nuestra raza, ¿no? De la tribu de Judá, pero pues es un profetilla ahí. Es más, otros ortodoxos dicen que es un bastardo, que porque no conocimos a su papá, ¿no? Resultó que José había adoptado a Jesucristo, pero nunca supimos quién era su papá, ¿no? No, pues ya saben cómo son, ¿no? No, y ellos no creen que Jesucristo haya resucitado, ¿eh? Eso lo decimos nosotros los cristianos, los seguidores de Cristo. Ni los árabes, ¿no? Mucho menos los testigos de Jehová, ¿no? Y no peor, los mormones, ¿no? Sí. Y bueno, ese es un entendimiento pues doctrinal que estamos nosotros ahorita captando de este evangelio. Pero ¿cuál es el mensaje teológico que podemos obtener de aquí, de este pasaje bíblico, quizá muy pequeño, si ustedes dirán, ¿ah? Que muchas veces nosotros queremos entender a Jesucristo o queremos saber minuciosamente su historia, porque siempre andamos replicando, siempre andamos diciendo, pero ¿qué hizo de los 12 años hasta los 30? No nos dice la historia nada. O sea, todo lo queremos razonar. Acuérdense que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Entonces eso es importante, hermanos, que hay que pensar como Dios, no pensar como nosotros. Aunque tú creas que es lo más conveniente y lo más acertado y que ya lo razonaste, ya lo analizaste, ya lo pensaste muy bien y todo te ha salido a la perfección, lo estás haciendo como razón de humano. ¿Sí? Es muy distinto la razón divina. Por lo tanto, pues este es un mensaje, ¿no? Tenemos que estar conectados con Dios para poder entender, interpretar y saber exactamente, ¿no? Sí, acuérdate que hay muchos errores en la Sagrada Escritura. Sí, dije bien, hay muchos errores de traducción. Y acuérdate que pues los que nos dejaron estos evangelios pues eran los grandes teólogos del año 350, ¿no? Sí. Ahorita esos teólogos pues son como cualquiera de nosotros, ¿no? Ya leídos y escribidos. Sí, porque ya con la actualidad pues ya tenemos más investigación, más estudio. Bueno, hermano, espero que te sirva mi explicación y que te ayude, ¿sí? Para entendimiento de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.